Te voy a decir una cosa, me trajiste un lugar que me está costando por los zapatitos que traje. Tendría que haber venido en zapatillas. Perdón, es difícil, sí. No, yo te dije porque me interesa la idea. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal, Luis? Bueno, la dejamos el sábado, dijimos que íbamos a venir. Estamos en el final del pueblo de Cerri, hemos pasado de la escuela 10. Hemos pasado la escuela. Esto es lo que yo lo escuchaba decir a mi vieja, lo de Cuatrero Viejo. Cuatrero Viejos, exactamente. Unas cuantas cuadras después de la iglesia, donde yo recuerdo cuando venía muy seguido, terminaba el pueblo. Ahora el pueblo termina. Sí, así es. Bueno, acá estamos en lo que era la estación Cerri, es la más vieja del triángulo del que hablábamos. Claro. Cerri, Villa Olga, Aguará. Exactamente, esta estación que, bueno, ya vamos a ver en qué estado está, sí, pero no queda nada, por lo que estoy viendo. No queda nada. Esta estación es de 1897. ¿Qué ferrocarril era? ¿Francés, inglés? Eran ingleses, sí, era el Ferrocarril Sur y este ramal era de Bahía Blanca a Neuquén. ¿Lo que después fue el Roca? Exactamente. Y digo yo, no quedó nada, lo único que quedó el tanque que hacían los ingleses para el agua, el cartel que identifica... Que tampoco está porque hasta hace muy poco se podía leer todavía General Cerri y ya no... Quedó la estructura, nada más. Quedó la estructura. Del cartel, ahora lo va a filmar Cristian. Y supongo yo, bueno, ahora está de espalda, no sé, Cristian, si te puede dar vuelta. Esa parecita que vemos ahí de unos metros es lo que era... Ahí estaba la estación. La pared blanca que vemos a la derecha es donde estaba uno de los galpones. Y hacia la izquierda, lo que queda de la estación es únicamente la vereda, podríamos decir. Más el puente de agua, el tanque de agua, sí. Era una estación muy linda y muy llamativa. ¿Por qué? No nos olvidemos que de 1897, incluso antes de que acá estuviera el frigorífico, es más, ni estaba en vistas que el frigorífico Sancinena viniera porque las primeras noticias de que el frigorífico iba a venir son de 1900, del 16 de julio de 1900. Entonces, acá no había nada, absolutamente nada. Teníamos el Fortín Cuatreros, muy cerquita de acá, y unos ranchos alrededor. Y se instala esta estación en 1897. Y tenía originalmente una construcción que a toda la gente que estudia el tema del patrimonio arquitectónico ferroviario le llamaba mucho la atención, porque era de mayores dimensiones que el resto de estaciones que podrían ser consideradas rurales. Y el edificio también era muy llamativo, la presencia de algunos ornamentos como leones de bronce, era muy llamativa. Por supuesto no quedó nada. Nada, lamentablemente nada. ¿Hasta cuándo funcionó? ¿Hasta que la presidencia de Menem... Exactamente, la década del 90, el levantamiento de los ramales, las privatizaciones, todo eso. Allí esta estación cae en desuso, si bien el ferrocarril de carga sigue pasando. O sea, es un edificio de 1897 cuando se inauguró y empezó a funcionar para que bajaran y subieran, ahora, bajaran y subieran pasajeros de un lugar que no había nada. Claro. El pueblo todavía no estaba. Todavía no estaba, sí, pero bueno, era una parada en el camino para la zona rural. No vamos hasta ese sector, pero si nosotros camináramos hacia atrás nuestro, hay un puente, debajo de la vía hacia un puente, por abajo pasa el canal Cuatreros, y en esa bajada hay una placa que justamente está el año de este trazado del ramal y de esta estación, que no nos deja mentir, ¿no?, de la época que es. No te entiendo. Y llamaba la atención entonces, creo que tenés algunos registros fotográficos, llamaba la atención la construcción de este. No era como la estación Aguará, no, era mucho. Era tenía una extensión longitudinal mucho mayor, era más grande. Qué bárbaro, ¿no? Sí, hoy en día son ruinas únicamente. No quedó nada. Nada. ¿Y a partir de cuándo? ¿Cómo sabes? ¿A partir del 90 fue? Sí. Porque ¿qué se llevaron? ¿Hasta los ladrillos? Todo. Primero empezó una etapa de, por ahí, vandalismo, podríamos decir, sí, los edificios que caen en desuso, cuando no son cuidados, no son vigilados, empieza mirá un poco... el tanque de agua que tenían, ¿no? Por falta de conciencia esta cuestión del vandalismo. El tanque de agua, y mirá lo que estoy mirando, el codo ese de metal, por donde seguramente cargaban a las máquinas y cargaban... Exacto, ¿no? Por ahí cargaban agua. Exacto. Qué bárbaro.
Y acá me dijiste algo muy interesante. ¿Venías a jugar de chica? Sí, venía con mi hermana y mis primos a jugar a la estación acá, de chica, de pequeñita. Pero estaba todavía la Estaba la estación. estación, me acuerdo con mis primos de abrir baúles en donde veíamos registros y papeles y Con nombres de pasajeros. con nombres de pasajeros. Yo era de las más pequeñitas del grupo, también no sabía leer, así que me imaginaba lo que decía. Y bueno, pasaron algunos años, yo no había vuelto a este lugar y cuando volví, hasta yo misma no lo podía creer. Que no quedara nada. Que no quedara nada. ¿Y qué dicen los libros y los registros? ¿Qué dicen? ¿Hasta cuándo funcionó? ¿Hasta el 90? Hasta el 90 bajaba y subía pasajeros. Sí, hasta la década del 90 funcionaba, sí. Hay algo que decís en tu tesis, que leí, no en profundidad, pero que la leí, que realmente no digo que me llamó la atención, pero tiene que ver un poco con lo que decíamos antes cuando estábamos la semana pasada hablando desde Huará. El tema del patrimonio, la historia, el relato, cómo se sustenta y cómo se le va poniendo personas, porque si a estos edificios no le pones personas, o el paisaje lo mismo, la verdad, no tiene demasiado valor. Y es el tema de el primer centro industrial o polo industrial del sur y cómo se armó bajo esa concepción lo que hoy está hecho un desastre, pero yo lo conocí porque ahí vivía mi bisabuela, la abuela de mi viejo, a la que veníamos todos los domingos a dejarle un pedazo de queso Cuartirolo porque le encantaba, la colonia Sancinena. La colonia Sancinena, sí. Podríamos decir que la colonia Sancinena fue una especie de construcción de barrio, como si hoy el gobierno dijera, bueno, vamos a hacer 500 casas en Bahía, ¿era para los trabajadores de la CAP sí, o de la lanera? Exactamente. Lo que mayormente vemos hoy es la colonia de Sancinena. La colonia de Soulas, quedan algunas casas. ¿Dónde estaba? Enfrente. Hay algunas casas, esa era originalmente Soulas, de la lanera. Sancinena, el frigorífico. Todos franceses, así es. Y Soulas también francés. También francés. Soulas, nombre del club, primer campeón de la Liga del Sur, cuyo más que presidente dueño es desde hace mucho tiempo Quito Cano. Quito Cano. Originalmente el club, te cuento un dato, originalmente el club Soulas por unos pequeños años cuando inicia su actividad se llamó Sancinena. Después hubo una división interna y Sancinena se separa, se va con el frigorífico y arma el club que conocemos, la lanera, que le da identidad al pueblo hoy. Soulas, exactamente. Y Soulas eran franceses, Soulas et Fil. Y volviendo al tema de las colonias, esta colonia de Sancinena que vemos hoy en día fue por la necesidad de que los obreros vivieran cerca del frigorífico. Porque no había mucha gente, no había mano de obra. No había mano de obra. Entonces se hace ese barrio que es esto es súper interesante también, es el primer ejemplo de viviendas colectivas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir viviendas colectivas? Eran hileras de casas en donde algunas estaban destinadas para las familias de los obreros, o sea, obreros con familia, y otras para obreros solteros. Y esas líneas de casas para obreros solteros, por ejemplo, compartían el baño. Eran viviendas colectivas. Y fueron hechas por el mismo frigorífico. Pero además yo recuerdo, bueno, mi abuela, recuerdo una vaga idea de cuando, obviamente con la cocina, con todas las dependencias separadas, el ladrillo a la vista. Sí. Ya ni me acuerdo cómo era el baño, seguramente sería una letrina, teniendo en cuenta que eso estamos hablando del principio del siglo pasado. Sí, del siglo XX. Paralelamente o sea, entre 1901 y 1903 se construyó el frigorífico, la playa de maniobras del ferrocarril que iría hasta el puerto y el puerto. Y en esos años, 1903, aproximadamente, cuando inician las actividades, se construye el barrio. Y el frigorífico tuvo una importancia en Cerri. Perdón, me detengo, nadie le dio, bueno, como tantas otras cosas como esto que estamos acá, nadie le dio bolilla al tema de la colonia. Hoy está muy, bueno, que me disculpen, sé que vive mucha gente, pero no sé, está como abandonada. Como... La Comisión de Patrimonio de Bahía en su momento incluso trabajó en eso, pero no fueron estrictos en cuanto a la conservación de la parte edilicia. Entonces, las familias que allí viven, por una ley y un proceso, muchas adquirieron las viviendas
y no hubo un control en las modificaciones que hacían y en las intervenciones. Entonces, como estructura patrimonial en sí dista mucho del original. Bueno, estamos en lo que fue hace ya, ¿cuánto? No quiero sacar la cuenta. Y 100 y pico de años. sí, Lo que fue 130 años, más casi, o menos, sí. 120 y pico, lo que fue La estación la Sarri. estación Cerri. Ujú. Y lo único que quedó es el tanque, eso, que ahí estaba el cartel negro con letras blancas de todas las... Es típico de todas las estaciones. Y eso que era un galpón. Eso que era un galpón, y acá Ah, enfrente, y está la veredita donde sí, estaba acá, el andén, acá enfrente están las ruinas de la estación. tapada por los tamariscos. Tapada por... Bueno, le vamos a dar tiempo para que se dé vuelta Sí. y seguimos hablando en un ratito. Dale, Dale. dale, dale. ¿Llegamos a la estación? Llegamos a lo que queda de la estación. Hoy en día podríamos decir las ruinas. Sí, claro. Ya vienen 3 visitantes. 3 visitantes nos Tres vienen a visitantes acompañar. que vienen, mirá. Quédense tranquilos ahí, la mamá con sus potrillitos. Decime, claro, es más grande que la Guará. Es más grande, exactamente. Tenía una disposición, como decía antes, ¿no? Longitudinal de mayor extensión y algunas características, como mencionaba, el piso tema nomás. de las fuentes y demás. Esto no lo pudieron sacar. Esto no lo han podido sacar, es lo que queda. Estamos pisando estamos sobre un piso de más de 120 años. Eso, así es. Las tejas, ¿sí? Eso quiero que me muestre, pues estoy viendo que tienen un relieve, un dibujo y tienen una inscripción. Sí, las tejas son de la constructora Henry Sacomar, eran traídas desde Inglaterra, porque como habíamos Y dicho... tenía la marca de la constructora, Exactamente. que también era inglesa. Como habíamos dicho antes, era una concesión inglesa, ¿no? Entonces los materiales eran traídos también, ellos tenían sus propias concesiones en Inglaterra y los materiales eran traídos para edificar. Acá leo en el pedazo que quedó Henry. Sí, y al lado, Sacomar. Henry Sacomar, que es la empresa constructora entonces. Así es. Eran... Pero mira el trabajo de la teja. sí, las tejas, sí, en la de arriba vemos ese trabajo curvo, ¿no? Con alguna influencia de, vaya a saber qué estilo de ese momento. Qué bárbaro. Bueno, digamos, esta era la más importante de las tres que de alguna manera circundan al pueblo, le dieron vida al pueblo. Arquitectónicamente sí. En cuanto a dinamismo, la de Aguará era la más importante por su vínculo con el frigorífico. Claro, claro. Aún cuando aquella terminaba en Patagones y esta estaba Hasta Neuquén. hasta Neuquén. Sí. Claro. Actualmente acá siguen pasando los trenes de carga, Neuquén. Lo de Ferropreso. Sí, diariamente. Qué bárbaro. ¿Y qué te llevó siempre, digamos, porque vos sos licenciada en Geografía, doctorada en Patrimonio? Sí, en geografía, en la temática de patrimonio cultural. Patrimonio cultural. ¿Y qué te llevó? ¿Tu condición de serrense fanática, de chiquita, viviendo, naciendo, criada acá? Sí, Tu viejo panadero del pueblo durante tantísimo tiempo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, La panadería de tu papá del año 1000 913. y todavía está funcionando. Todavía funciona como panadería desde 1913. Anterior a eso fue boliche y almacén de ramos generales. Boliche. Boliche, sí, en donde había... ¿Pulpería? Exacto, sí, donde se tomaba algo, se cantaba y obviamente alguna Y se pelea. terminaban los trompazos. Alguna pelea se armaba también. Y ahí estaba la panadería. ¿Está todavía? Todavía ¿Es de funciona. tu familia? Es de mi familia, está alquilada actualmente, pero funciona desde 1913 ininterrumpidamente como panadería. Pero era de otra familia. Anteriormente era de la familia Polatini. Mi papá Una de las familias tradicionales de Cerri. Sí, mi papá empezó a trabajar a los 14 años como empleado con ellos, después pasa a ser socio y finalmente termina siendo dueño. Y digo, esa panadería que todavía está funcionando, según pasamos por ahí, está
estaba en el final del pueblo. El final del pueblo, no había nada. Y ese camino que pasa por delante de la panadería, esa calle ancha, no nos olvidemos que era el original camino hacia Carmen de Patagones. La Ruta 3, tal cual la conocemos hoy en día, es recién de la década de 1950, con lo cual ese edificio era un almacén de ramos generales Pasaba todo el mundo. situado en un camino en donde pasaba todo el mundo. También en cercanías el Fortín Cuatreros, también la pulpería. Bueno, por último, vuelvo a hacerte esta pregunta. ¿Qué te gusta la historia o te gusta la historia de tu pueblo para saber, para reafirmar tu identidad de serrense? Sí, a mí, bueno, un poco respondiéndote, ¿no? Al haber nacido en un lugar histórico, ya de por sí, vivir mis primeros años de infancia en un lugar histórico, como es la panadería donde viví hasta los 6 años, yo creo que, y la sensibilidad que por ahí uno tiene, eso se va impregnando. Y a mí me llamó siempre la atención conocer, no la historia en sí, sino los detalles de los lugares, los relatos, decir, ¿qué sentiría la gente que estuvo acá? ¿Qué le pasaría? Y por eso es la importancia del patrimonio tal como es visto hoy en día, ¿no? Ese patrimonio que guarda relatos. Y eso es lo que a mí más me gusta. Cuando yo estoy con alguna persona hablando o conozco algún lugar, siempre me gusta que me cuenten y cómo era esto, cómo vivían, qué sentían. Y creo que es importante porque mencionaste algo clave, Luis, que es la importancia de la identidad. Yo creo que cuando no hay identidad, cuando uno no se siente con identidad al lugar, no lo valora, no lo cuida. Lamentablemente esto hace 30 años no teníamos la conciencia serrense que tenemos hoy en día por nuestro patrimonio. Hoy en día hay distintos jóvenes, hay agrupaciones que han trabajado mucho, por ejemplo, para conservar en su momento todo lo que es la zona de humedales, que también es parte de nuestro patrimonio. Y hace 30 años no era igual. Bueno, va cambiando, ¿no? Las sociedades van cambiando, entonces es muy importante conservar el patrimonio porque es lo que le da la identidad a una comunidad. Claro. No, pero aparte no solamente la identidad, sino la razón de ser. Si uno no ata todos estos hilos sobre los cuales pequeñitos hemos ido hablando, las 3 estaciones, la Sancinena, después la CAM, Soula, la Nera Soula, después la Nera Argentina. Sí. ¿Qué sé yo? ¿No unimos todo eso? No entendemos de por qué la existencia de este pueblo. Sí, nos faltó... Y así debe pasar con todos los pueblos en cualquier lugar del mundo. Tal cual, y nos faltó mencionar, por ejemplo, el frigorífico, la importancia social que tenía. Por el frigorífico es que está la Escuela 14, por el frigorífico es que están los clubes deportivos, por el frigorífico es que está la parroquia San Miguel Arcángel. Entonces es muy importante conocer cómo se fue conformando el espacio y el dinamismo y la vida de la localidad a partir de estos edificios. Por eso no hay que tirar toda la historia abajo. No hay que tirarla, hay que conservarla. Un gusto. Igualmente, gracias.